Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una cápsula más. Soy la profesora Jania Julissa Pérez Bautista, licenciada en Contaduría, Auditoría e Impuestos. Bueno, vamos a dar inicio a esta nueva cápsula. Les voy a compartir mi material de trabajo. Bien, esta es nuestra cápsula número 6 de Teorías de la Comunicación 2. Nuestro tema ahora es medios como instrumentos de poder ideológico. El filósofo marxista Luis Althusser desarrolló la idea de que las instituciones como la escuela, la iglesia y los medios de comunicación funcionan como AIE. Esos aparatos operan de forma sutil, a diferencia de los aparatos represivos del Estado, como la policía o el ejército, para moldear las creencias y normalizar las ideas que benefician a la clase dominante. Los medios, como parte de ese engranaje, difunden la ideología dominante sin necesidad de recurrir a esa violencia física. Esos medios son, por ejemplo, la selección y encuadre de la información. Al elegir qué noticias cubrir y cómo presentarlas en ese encuadre, los medios construyen una determinada realidad para el público. Esa selección moldea la opinión pública y los temas de conversación, influyendo en la percepción de los problemas sociales. Hay estereotipos y representaciones. Los medios pueden reproducir estereotipos de género, raciales o de clase, reforzando prejuicios y presentaciones sesgadas que benefician a las estructuras de poder. Hace más de 50 años, ese filósofo francés que es Louis Althusser, pues decía que los medios de comunicación, esos eran unos aparatos ideológicos del Estado. En realidad, actual, si observamos cómo se comportan esos medios masivos de comunicación, no solo en México, sino también en otros países, podíamos decir que se trata de aparatos ideológicos del gran capital, de las grandes corporaciones, de los grandes intereses de explotación. Pues bueno, eso se trata, por tanto, de los altavoces de uno de los llamados poderes fácticos. ¿Qué es ese poder fáctico? Pues es aquel a quien nadie eligió y sin embargo impone su visión del mundo, sus intereses, a la mayoría sin que necesariamente y en realidad casi nunca nos beneficie. Entonces, si vamos y partimos de eso, pues vamos a comprender que la mayoría de los medios de comunicación se han alejado de la vocación primaria del periodismo, que es ser un instrumento para ese ejercicio del derecho humano a la información y a la libertad de expresión. Y aquí hay algo que dejar muy claro. La información es un derecho humano y no un patrimonio exclusivo de los medios de comunicación o de los opinólogos, o sea, de los periodistas, ¿no? Es de todos y de todas. Por eso los valores superamos y son supremios del periodismo son la búsqueda de la verdad, la responsabilidad social, la independencia y la honestidad. ¿Ok? Esos son los valores supremos del periodismo y es por algo en el que se tiene que ir. Ahora, pero vemos a diario esos ejemplos que son estos medios que alejan cada vez más a esa vocación para servir a la sociedad, para servir a esos grupos de intereses, a esas políticas económicas que va degradando cada vez más la calidad informativa, hasta que vayan derivando ya en lo más desastroso de la comunidad de masas, que es, por un lado, la censura inducida de temas que no quieren que sepamos, hasta la campaña de noticias falsas. Pero hay más elementos que nos ayudan a entender de qué trata esto del cerco informativo de los medios de comunicación. Uno, fundamental, es el hecho de que en sí mismo los medios de comunicación son un negocio.
Por tanto, no solo son aparatos ideológicos del poder económico, sino que al ser negocios convierten en su materia prima, que es la información, es una mercancía, ¿no? Ahora, como industrias culturales como entretenimiento, la teoría crítica argumenta que estas industrias culturales, que incluyen a los medios de comunicación, actúan de una forma de opio del pueblo, que ofrecen entretenimiento para distraer a las masas y ocultar problemas estructurales de la sociedad, manteniendo así la dominación ideológica. Esa influencia en ese consumo y los valores, los medios a través de la publicidad y la programación promueven un estilo de vida basado en el consumismo y los valores neoliberales. Eso no solo genera beneficios económicos, sino que también refuerza una ideología centrada en el individualismo y el éxito material. ¿Ok? Eh, Hay más elementos que nos ayudan a entender un poco más esto. Ahora, eh, nos van ayudando a entender que es fundamental ese hecho, ¿no? Que en sí mismo los medios de comunicación, pues, son un negocio. Por tanto, no son solo aparatos ideológicos del poder económico, sino que al ser en negocio se convierte en una materia prima. ¿Qué es la materia prima? Pues es esa información. Esa información viene siendo una mercancía. Ahora, esto hace años, un periodista que ya falleció, Richard, decía que al ser la mercancía, la información está sujeta a las reglas del mercado. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo nos puede afectar? Pues bueno, significa que quien pueda pagar por esa información, ya sea para revelarla, para ocultarla, para tergiversarla, es quien nos impone su visión al mundo. Y como tiene una gran capacidad económica, su mensaje se amplifica de forma masiva hasta la intoxicación y por todas las vías, no solo en la televisión, la radio, la prensa, es de forma escrita, sino también en las redes sociales. Y es ahí donde comienza el cerco mediático, que es, digamos, la punta del iceberg, ¿no? Esas informaciones, propaganda, publicidad, disfrazadas a veces de periodismo, que son estandarizadas por reporteros, locutores, lectores de noticia, opinadores, expertos que hablan del tema de lo mismo en los mismos términos, hasta los que son los mismos calificativos. Y bueno, a menudo podríamos decir que si se ponían de acuerdo, y es donde decimos que no. En ese sentido, ellos no lo hacen para confabular, ¿no? Ellos son acuerdos que vienen pues constituidos de negocios de una visión empresarial. Eso es una inercia de casi de la forma natural que lleva a amplificar esos ciertos mensajes a esos ciertos sectores aceptar esa venta de espacios noticiosos a través de contrarios a los intereses de la sociedad, ¿no? Por eso es un poder ideológico, ¿no? Tiene esa posibilidad de resistencia, aunque los medios dominantes ejercen una fuerte presión, existen medios de minorías y alternativos que ofrecen narrativas contrarias a la hegemonía, proporcionando espacios para el debate y la movilización social. Ese consumo crítico, esa alfabetización mediática fomenta que el público analice y cuestione los mensajes que recibe, reduciendo la manipulación ideológica. Un ciudadano crítico puede discernir entre la información verificable y las opiniones o los sesgos. Ahí vamos aterrizando un poco esas ideas, que es algo concreto. Algo que podemos apreciar en esa narrativa actual es que estos medios masivos de comunicación, pues que a veces pueden crear publicidades tóxicas, ¿no? Pero bueno, tanto existe como para lo malo como para lo bueno. Ahora, fácilmente podemos nosotros disolver esa información al no leerlas, al no seguirlas difundiendo, al no seguir compartiéndolas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que usar estos medios de forma buena. Hay que en realidad ver lo bueno y hay que en realidad que difundir noticias que en realidad sean verídicas, que no pongan en mal a nadie, o bueno,
que sobre todo llegue a nosotros de una forma crítica para que nosotros como público pues podamos analizar y podamos cuestionar esos mensajes, ¿no? Y reduciendo esa manipulación que a lo mejor fue ideológica para algunos, pues bueno, nosotros como ciudadanos tenemos que discernir esa información y tenemos que saber si en realidad son verificables o no. Pues son, al final de cuentas, son opiniones, ¿no? Y son, es algo que nosotros tenemos que ir viendo y tenemos que ir analizando ese encuadre, ¿no? Bien, ahora, la relación entre los medios y la ideología estudiada por esos teóricos, ese filósofo desarrolló ese proceso y concepto de AIE, que son aparatos ideológicos del Estado. Ahora, según esa teoría, el Estado mantiene su poder no solo por la fuerza, o sea, un aparato represivo, sino también a través de instituciones que difunden la ideología dominante de manera no violenta. Althusser consideraba los medios de comunicación como uno de esos aparatos, junto con la escuela, la familia y la religión. Ahora, a partir del 2025, en estos últimos años, esa discusión sobre los medios como instrumentos de poder ideológico ha evolucionado para concluir esos nuevos desafíos y reflexiones. Esa digitalización y redes sociales, esas plataformas digitales han amplificado la capacidad de influencia ideológica al permitir una viralización rápida de contenidos. Aunque ofrecen nuevas vías de expresión, también concentran poder en pocas empresas tecnológicas y se prestan a la manipulación mediante algoritmos y mediante noticias falsas. Por eso, esa es la digitalización y las redes sociales. Hay que ir nosotros influenciando qué es lo bueno y qué es lo malo y cómo ir parando también. Ahora, la polarización política, que es entre medios de grandes grupos económicos y políticos de las noticias, ¿no? Que han contribuido a esta polarización social. Hay estudios como los análisis sobre los patrones de consumo de medios en México, pues han documentado cómo se han agudizado la división mediática en torno a las élites políticas. Ahora, esa dependencia o la interdependencia entre políticos y los medios, especialmente en la televisión, pues son más pronunciados, ¿no? Pues se adaptan a discursos, a los formatos televisivos, a esa creciente que muestra esa esfera pública que se ha convertido en ese espectáculo mediático, ¿no? También hay riesgos para esa democracia. En un contexto global, pues esa concentración de poder mediático de la libertad de prensa, pues se percibe como para la democracia, ¿no? Ese debate actual se centra en los medios que cumplen su rol de fiscalización o por el contrario se han convertido en instrumentos al servicio de poder, de lo que exige una mirada más crítica y más compleja, ¿no? Bueno, ahora, aquí, por ejemplo, decimos que el mecanismo de este poder ideológico, pues siempre fue esa selección de encuadre, y que prioricemos ciertos temas y minimicemos esos procesos, ¿no? Que, que van determinando esos asuntos que ocupan la atención del público y cómo se van a interpretar. Esa forma que se va enmarcando ese evento o ese problema que puede influir en la percepción de los espectadores o que va favoreciendo a ciertas narrativas políticas o económicas. Ahora, a través de esa repetición de mensajes en ideas de televisión, en radios, empresas, en las plataformas digitales, pues los medios pueden consolidar esas ideologías y esa forma sutil de presentarlos como una norma social aceptable. Bien, este estereotipo de los medios pues pueden reforzar prejuicios y estereotipos de género, de raza o de clase social que van contribuyendo a la discriminación o la marginación de ciertos grupos, ¿no? Por eso es que crean estereotipos, pero también hay un fomento de ese consumismo. Los medios a menudo pues van controlados por intereses económicos que van promoviendo ese estilo de vida basado en el consumo, utilizando la publicidad para influir en los hábitos y en los valores de la población.
¿Ok? Bien, chicos, hasta aquí esta cápsula. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho y aquí estamos por cualquier duda. Hasta luego.